7 de la mañana, 9 minutos. Se avecina en Colombia una gran reforma pensional. Bueno, lo dijo cuando era candidato Iván Duque y también ahora como presidente. Ha dicho que esto es necesario, lo que hace prever que en esta nueva legislatura el Gobierno Nacional presentará uno de los proyectos más importantes para los colombianos. Hoy hay una baja cobertura, inequidad en el sistema y un costo fiscal alto. ¿Qué se espera y cuáles son las propuestas? Dijo, y lo dijo aquí, que no iba a aumentar la edad. ¿Cumplirá el presidente Duque? Este es el panorama. Uno de los pilares del nuevo gobierno es la equidad. Queremos una reforma pensional para los más pobres. Queremos que el programa adulto mayor pueda girar mensualmente los recursos y que progresivamente le aumentemos los recursos a nuestros abuelos que necesitan una atención de cariño por parte del Estado colombiano. La reforma pensional es una de las más importantes del gobierno entrante. El panorama de los pensionados en Colombia, según Colpensiones, está así. De 21 millones de trabajadores, solo 7 millones cotiza a pensión. Y de esos, solo 2 millones cumplen los requisitos de edad, tiempo y aportes. Las cifras son preocupantes. El 92% de afiliados a Colpensiones son trabajadores con bajos ingresos y se ubican entre 1 y 2 salarios mínimos. Por su parte, Asofondos, que reúne a los fondos privados, reporta 15.1 millones de afiliados. De estos, cotizan solamente 6.3 millones de personas. El 83% de los afiliados cotizan por 1 y 2 salarios mínimos. Para la reforma pensional ya tienen su propuesta. Eliminar los subsidios a las pensiones altas para aumentar los subsidios a quienes sí los necesitan. ¿Estos quiénes son? Los adultos mayores más vulnerables. Hoy en día existe el programa Colombia Mayor, que da 75.000 pesos mensuales a los adultos más vulnerables. Estamos proponiendo que se suba a 250.000 pesos, que es la línea de pobreza en Colombia, y así podamos sacar a nuestros adultos mayores de la pobreza. Los fondos privados también proponen que se elimine el régimen de prima media e insisten en que el tema de fondo no es aumentar la edad de pensión. Hay quienes consideran que el tema radica en tener un solo sistema. Para el Congreso, la reforma será dura para los trabajadores. Lo que se debe venir de esta reforma pensional es lo que ha planteado FEDesarrollo, y es aumentar las semanas de cotización para los hombres y las mujeres, y también aumentar la edad de pensión, lo cual significaría un duro golpe para todos los trabajadores. Creo que viene una reforma muy dura, la vamos a enfrentar aquí en el Congreso y la vamos a derrotar. Por lo pronto se esperan los puntos principales que contendrá la reforma pensional del nuevo gobierno y si esta le garantizará a los colombianos pensionarse y tener una vejez con calidad. 7:12 de la mañana, pero qué tan viable y necesaria es una reforma pensional en el país. ¿Por qué parece imposible pensionarse en cualquiera de los dos regímenes existentes en Colombia? Un sistema que dicen que es costoso y además con muy poca cobertura. Mario Valencia, vocero de Justicia Tributaria, está con nosotros para echar lápiz hoy. Mario, muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Ustedes pueden participar con el numeral Reforma Pensional en Twitter con todas sus preguntas y con todas sus inquietudes. Mario, ya lo veíamos en el discurso del presidente Iván Duque, que decía que equidad significa que mejoremos las condiciones del adulto mayor, que hagamos efectivos los derechos de los trabajadores, hagamos una reforma pensional sostenible que permita asignar subsidios hacia los más pobres y que hagamos de los programas de vivienda el camino de acceso a la propiedad como factor de ahorro en las familias colombianas. Inevitable, pero ¿qué significa asignar los subsidios hacia los más pobres? Bueno, con el tema de la reforma pensional. Así es, destaquemos dos cosas aquí. El tema de sostenible. Sí. ¿Por qué tiene que ser sostenible el sistema pensional si es un sistema social, es un sistema de protección de derechos de la población? El concepto de sostenibilidad es, digamos, para el sector privado, pero en el Estado no tiene que ser necesariamente sostenible financieramente, y ahora lo vamos a ver más adelante con los datos, digamos, con las cifras, porque esto es importante darlo con las cifras. Y en el tema de subsidios, evidentemente, allí hay una problemática, y es que el decil más rico de la población, el 10% más rico de la población, acapara una muy buena parte de los subsidios. Sí. Entonces, pues tendría que haber una mejor distribución de ese gasto del Estado, que está muy concentrado, insisto, en los más ricos de la población. Lo que decía la nota, los estratos 5 y 6. Sí, en los más ricos, digamos, de los que se pensionan. No son los más ricos de la población, pero los más ricos pensionados. Que logran pensionarse. Que logran pensionarse, sí, así es. Estamos hablando de un panorama crítico, por lo menos eso es lo que nos han pintado. ¿Realmente hay una bomba pensional? ¿Nos estamos enfrentando a esto? No, yo no creo que haya una bomba pensional
pensional. Lo que sí hay es una bomba social porque la gente efectivamente no se está pensionando. Sí. En otra ocasión aquí dijimos que la pensión era imposible y así se está convirtiendo. Mire, solamente el 25% de los adultos mayores en el país, el 25% se está pensionando. Y la pobreza de ese sector de la población es casi el doble que la pobreza general de la población colombiana. Es el 44% de pobreza en los adultos mayores. Así que evidentemente allí hay una bomba social, pero yo no creo que haya una bomba pensional y no creo que se necesite tampoco hacer esa reforma en estos momentos. No se necesita, pero además también se está hablando, o por lo menos se ha dicho, que el gasto del Estado es enorme e insostenible. Pero hábleme de esta cifra. ¿Eso es lo que se está destinando del PIB al tema de las pensiones? Así es. Lo que dicen algunos sectores es que pensiones sobre PIB, el PIB es toda la riqueza que crea el país en un año. Pensiones sobre PIB es muy alto. Entonces, que el Estado tiene que gastar mucho en pensiones. Sí. Sin embargo, lo que nosotros hemos dicho es que el problema no es del numerador, que es sino que el problema es del denominador. Es decir, lo que tendríamos es que hacer que esto fuera cada vez más grande. Si esto es más grande, pues evidentemente esta relación se hace más pequeña. Pero además, tampoco es cierto que en Colombia sea muy alto. En otros países, en países de la OCDE, en países como Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos es el 7% sobre el PIB. En Estados Unidos, el país más capitalista del mundo, es el 7% y nosotros nos dicen que aquí hay una catástrofe porque es el 4%. En países europeos, por ejemplo. En Francia es el 14%. Del gasto del PIB para pensiones. Del gasto total, o sea, el gasto total del país sobre todo lo que produce en pensiones, el 14%, en Italia el 16%. Y allá nadie está hablando de que hay una bomba pensional. Digamos que creo que este tema de la bomba pensional es realmente un mito que se está creando para justificar las cosas terribles que se vienen en propuestas de esa reforma pensional para el país. ¿Pero podría ser insostenible a largo plazo la inversión que se está haciendo con el tema de los pensionados? Pues lo que se está haciendo insostenible realmente es el sistema privado. Y el sistema privado lo que está pasando es que se quedó inicialmente con los cotizantes, pero sin los pensionados. Porque inicialmente no pensionaban a nadie, los pensionados los tenía Colpensiones, es decir, que era el sistema público. Ingresaba toda la plata. Sí. Ahí la plata, digamos que hasta ahora está siendo pulpita. Solamente tienen 130.000 pensionados. Y esos son los cotizantes que tienen ahora el sistema privado. Y esos son los cotizantes. Pero eso se está empezando a revertir por varias razones. Uno, porque en los privados, en este sistema privado, ya está empezando a haber cada vez más cotizantes y allí la tasa de crecimiento es cada vez mayor de los que ya está, de los pensionados. De los pensionados. Pero la gente se está empezando a pasar desde los privados hacia Colpensiones, una tasa de alrededor de 11.000 personas al mes se están pasando desde los privados hacia Colpensiones por una razón muy sencilla, y es que evidentemente el sistema público, que es el de Colpensiones, brinda muchas más garantías para pensionarse que el privado. Esto es tan cierto que hasta el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, el señor Sergio Clavijo, se pasó del fondo privado a Colpensiones. Claro, él no es bobo y está buscando la mejor opción de mercado, que en este caso es la de Colpensiones. Hoy en día, ¿qué es más fácil? ¿Pensionarse por fondos privados o por Colpensiones? Hoy en día lo que está demostrando los hechos es que es mucho más fácil pensionarse por Colpensiones, pero además que lo que se conoce como la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es ese valor que finalmente usted obtiene como mesada pensional cuando ya deja de cotizar, cuando ya deja de trabajar, y lo que recibe cada mes, que se llama la mesada pensional. En esto en Colpensiones es mejor. Unos estudios del profesor Estefano Farné de la Universidad Externado lo que muestra es que en este sistema privado una persona que esté cotizando aproximadamente 3.125.000 pesos mensuales termina pensionado con 781.000 pesos, con un salario mínimo. Entonces usted se ganó 3.125.000 pesos y en el sistema privado se termina pensionando con un salario mínimo. Pero ellos también deben tener alguna ventaja, los privados. Pues para las personas que logran un mayor ahorro, evidentemente hay una ventaja porque digamos que la tasa de reemplazo va a ser mayor. Pero para el común de la población, y usted lo mencionaba al principio, el 83% cotizan entre 1 y 2 salarios mínimos, sigue siendo más garantista el sistema público pensional.
La tasa de crecimiento de los pensionados va en este aumento 16% versus la tasa de crecimiento de la ocupación, que es del 2%. Aquí es donde es la preocupación de quienes están sosteniendo el sistema versus la gente que ya se está pensionando, que es muchísima más, ¿no? Así es, esa es la mayor preocupación, y es que esta tasa de crecimiento de pensionados, de las personas que ya se están empezando a pensionar, es mucho mayor que las personas que están entrando al mercado laboral. Y el problema es que el sistema privado no logra resolver eso porque es un sistema simplemente de ahorro individual. Usted se pensiona con lo que usted ahorra individualmente. Si usted no alcanzó a ahorrar, lo que le dice el fondo privado de pensiones, señor, pues aquí le devuelvo su plata, un retiro programado, y pues lamentablemente usted no alcanzó. Pero yo insisto en que esto es un problema social, esto es un problema de todo el país, porque no podemos simplemente tomar la decisión de desatender a esta población, a los adultos mayores, y decirles, pues como usted no alcanzó a ahorrar y no se alcanzó a pensionar, mire a ver qué va a hacer. No, esa no puede ser la preocupación, o esa no puede ser la decisión. Esto tenemos que revertirlo de alguna forma, y yo creo que la única forma de revertirlo es que haya una política pública, efectiva, de atención a la vejez, una política pública efectiva de atención a la vejez para evitar que esto siga siendo un problema, y es que los pensionados están creciendo a una tasa mucho mayor que los ocupados. Que esto se invierta. A las 7:20 de la mañana tenemos una de las opiniones en redes sociales, numeral reforma pensional. Luis Franco Marín pregunta, ¿con esta reforma puedo cotizar desde el exterior, viviendo afuera y teniendo la edad para pensionarme? Sí, digamos que eso todavía hoy no implica ningún obstáculo, y es que las personas pueden seguir cotizando desde afuera y se pueden pensionar cuando cumplan los requisitos, las semanas y la edad, se pueden pensionar aquí en Colombia, por supuesto. Mario, estas cifras son las que hacen ver la pensión cada vez más lejana, imposible. De cada 10 ocupados, 5 son informales, solo 3 cotizan y solo 1 logra pensionarse. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente que está ingresando al mercado laboral, un joven de 25 años. Pues imagínense la relación de 10 personas que están ocupadas, solamente 1 se pensiona, solamente 1 logra pensionarse. Incluso hay datos de ANIF que muestran que estos 3 cotizantes no son tan ciertos, sino que esto podría llegar a ser 1,5 cotizantes si se analiza durante un año seguido. Es decir, si se cogen las cuentas un año seguido, quienes cotizan puntualito, quienes cotizan juiciosos, es apenas el 1,5% de estos, o el 1,5 de estos 10 ocupados. Así que esto es lo que yo destaco, que aquí sí hay una bomba social y hay que hacer algo, una política integral de materia económica para que estas personas, para que esto aumente, para que este 1 se convierta, probablemente no va a ser 10, pero que llegue a ser 7, 8 de los ocupados que logren pensionarse, y sobre los otros 2 o sobre los otros 3, pues obviamente tiene que haber una política pública de atención a la vejez. Tampoco los podemos descuidar, pero todo el esfuerzo que debemos hacer como sociedad es a que haya más personas que se logren pensionar. Numeral reforma pensional, otra de las opiniones en Twitter a esta hora: para que haya equidad debe bajar las altas pensiones de funcionarios públicos y que son mantenidas con los aportes de los más pobres. Robinson Poveda, de lo que hablábamos, las pensiones altas, ¿qué tanto están afectando esa sostenibilidad del sistema? Sí, digamos que eso es cierto, digamos que hay unas pensiones muy altas, hay unas personas que tienen muchos subsidios. Yo creo que sobre ese tema se tiene que ocupar esa reforma pensional si se llega a presentar, pero ese no es el mayor problema, porque realmente lo que planteaba el televidente no son los funcionarios. Esas pensiones altas no alcanzan a ser 12.000 pensiones en todo el país, así que el grueso del problema no está allí, sino en que este sistema que se creó en 1993 puso a competir al público con el privado por el mismo público, y ese mismo público, esos mismos cotizantes son muy poquitos porque la informalidad es muy alta. Lo que tenemos que es promover que haya más formalización, que más personas coticen y que haya una diferenciación clara entre quienes cotizan al sistema público y quienes cotizan al sistema privado. Yo creo que tienen que ser sistemas complementarios, y el sistema privado tiene que ser una alternativa, no tiene que ser la base, el pilar fundamental de las pensiones, sino que tiene que ser algo complementario, es decir, como una especie de ahorro voluntario para las personas que tengan más capacidad de ahorrar.
sistema. Hay otra opinión en las cuentas de Twitter. Colombia no necesita una reforma pensional, necesita que los jóvenes podamos trabajar y que la base de la pirámide de aportes al Fondo de Pensiones Nacional crezca, lo que está explicando Mario. En otras palabras, que crezca el PIB y que haya empleo para todos. Claro, eso es uno de los pilares, por lo menos que decía el presidente Iván Duque con el tema del emprendimiento, mayor empleo y así la gente pueda cotizar concretamente y no eventualmente como se está haciendo de vez en cuando. Esos dos cotizantes que quedan acá sueltos, ¿qué está pasando? Esos dos cotizantes no logran ahorrar lo suficiente, no logran cotizar las suficientes semanas, ni logran tener la cuantía mínima, digamos, para poderse pensionar. Entonces lo que hacen los fondos privados y Colpensiones es que les dan un bono pensional, les devuelven la plata o les hacen un retiro programado, pero no obtienen una renta vitalicia. Soluciones que se puedan plantear, Mario: subir la edad de pensión, No, aumentar las semanas de cotización, por supuesto que no, tampoco. el promedio de los sueldos de toda la historia laboral. No, porque digamos en el caso colombiano hay un aspecto que se ha logrado ganar en beneficio de las personas que se cotizan y es este promedio de los últimos 10 años y eso por supuesto que es una reivindicación de los trabajadores del país, es un derecho que se han ganado los trabajadores del país y es que se pensionen sobre el promedio de los últimos 10 años. No se propuso quitar, pero sí disminuir la pensión de sobreviviente. ¿Ayudaría, sí o no? Quitar la pensión de sobreviviente, no, por supuesto, ni siquiera disminuirla, porque sí hay propuestas, evidentemente hay propuestas que dicen que hay que disminuirla hasta el 75%, es decir, que cuando pues, se muere la persona que está pensionada, al sobreviviente ya no se le entregue la mesada entera, sino el 75% y limitarla. ¿Imposible pensionarse, sí o no? Bajo las condiciones actuales del sistema, que es un sistema de competencia, que es un sistema que está, digamos, mal diseñado desde la lógica de quiénes son los que captan los cotizantes y con una informalidad altísima, en estos momentos pensionarse es imposible. ¿Necesaria entonces la reforma? ¿Algunos puntos de la reforma? Necesario un cambio estructural en la economía. Insisto que la reforma, tal y como está prevista, que es la que ha propuesto Asofondos, Asobancaria, ANIF y Fedesarrollo, no es la reforma que le conviene al país. Y lamentablemente esta mañana el ministro Carrasquilla anunció que esa es la reforma que a él le gusta, la que está proponiendo el sistema financiero colombiano. Bueno, veremos qué pasa. Mario Valencia, vocero de Justicia Tributaria, gracias por estar en Noticias Caracol. Gracias, Catalina. Feliz mañana. Buen día.